Hola, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos el día de hoy a esta mesa redonda de Eurofino con un tema muy interesante relacionado con el tema de moscas de importancia en medicina veterinaria. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos, colegas, nuestros colegas de México que nos acompañan de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, a nuestros amigos de Bolivia, Paraguay y nuestros amigos de Centroamérica. Bienvenidos todos. El día de hoy nos acompaña uno de los expertos a nivel nacional en esta problemática que son moscas que afectan a la ganadería. Me gustaría presentarlo. Traigo un breve resumen de lo que ha sido su currículum. Él es el biólogo Jorge Osorio. Jorge estudió una licenciatura en la carrera de biología por la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Jorge ha sido ponente en varios congresos y simposios a nivel nacional e internacional en el área de parasitología animal y ha participado en diferentes cursos como instructor para certificación de médicos veterinarios en garrapata y mosca. Ha realizado un sinnúmero de capacitaciones para la industria farmacéutica veterinaria, diferentes universidades, comités de fomento y técnicos de otros países como son de Sudáfrica, de Cuba, de Panamá, de Costa Rica y Nicaragua. El biólogo Jorge Osorio ha sido autor y coautor de varios trabajos de investigación, de más de 50 resúmenes y artículos completos en congresos nacionales e internacionales. Y actualmente Jorge se desempeña como ejecutivo de servicios especializados en el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal en el Departamento de Ectoparásitos y Dípteros, mejor conocido por todos nosotros como CENAPA, perteneciente a Senacica Zagarpa en el estado de Morelos. Funge como responsable por la evaluación biológica de laboratorio, establo y campo de productos mosquicidas, ixodicidas y barroicidas desde 1987 a la fecha, así como es responsable y autor de la elaboración de los reportes técnicos para cada uno de estos productos que son evaluados en el CENAPA. Para no retrasar más la oportunidad de poderlo escuchar al biólogo Jorge Osorio, los dejo con ustedes. Jorge, te dejo la pantalla para que puedas compartir e iniciar la presentación. Muchas gracias, Jorge. Ok, voy a compartir pantalla. Listo. Pero se ve la pantalla sin problema. Listo, sin problema, George. Bien, antes que nada yo agradezco la invitación por parte de Eurofino. Y bueno, sin mayor preámbulo, entramos al tema que nos trae, que tiene como título Epidemiología de las principales moscas de importancia veterinaria. Bueno, a medida de introducción, considero que la pregunta obligada es ¿qué son las moscas? Obviamente todos conocemos lo que son las moscas de una manera directa y sabemos que son insectos de tamaño pues pequeño a moderado, desde luego, que presentan un par de alas aptas para el vuelo y a la vez también un par de alas que ha sido modificada de tal forma que les sirve como balancines para estabilizar precisamente su vuelo, conocidos como halterios. Y en lo que respecta a sus piezas bucales, esas han sido modificadas de acuerdo a su tipo de alimentación.
tenemos desde lo que sería piezas bucales, lamedoras, chupadoras, como lo corresponde a mosca doméstica, así como picadoras, en este caso de algunas que se alimentan de forma hematofágica, es decir, de sangre, ¿no? Estos organismos tienen una, se puede decir, reproducción de un ciclo que se conoce como holometábolo, es decir, que tienen se puede decir una transformación completa que incluye lo que sería el huevo, la larva, la pupa y la fase adulta. Desde luego, en lo que respecta a la larva, todos sabemos que tiene una apariencia vermiforme, gusanos, desde luego ápodos, y de hábitat terrestre, acuático, y algunas se han especializado en lo que es, digamos, la forma parásita. Pero desde luego lo que son las moscas, hasta cierto punto, no todas representan un problema. Es decir, hay algunas, desde luego, que actúan como descomponedores de la materia orgánica para reincorporarla al suelo. Otros, desde luego, tienen mucho que ver con la cadena alimenticia. Y luego algunos actúan como polinizadores. Además de que las moscas, en lo que es la entomología forense, tienen un papel importante para determinar el tiempo de descomposición de lo que son los cadáveres. Ahora bien, en lo que respecta a la clase insecta, que pertenece precisamente a las moscas, hemos visto que se han, a la fecha, definido 32 órdenes de insectos, desde luego englobando todo lo que son ese tipo de organismos, y se han identificado más de 1.3 millones de insectos a la fecha. De los más abundantes o los que tienen más riqueza. Estamos con la misma negociación de la tarde, Chema, desde la costa de Jalisco a las 12:30. Y los que tienen mayor riqueza, diversidad biológica, son el orden Coleoptera, con aproximadamente 368,000 especies y creciendo. Realmente hay especies nuevas que se están encontrando. Asimismo, el siguiente, se puede decir, orden que le precede en número de especies sería el orden Diptera, el cual está representado en la actualidad por más de 155,000 especies y también incrementándose diariamente. Es algo que, pues, en verdad, los entomólogos están trabajando sobre ese aspecto y reconociendo especies nuevas. En lo que se refiere a su clasificación taxonómica, tenemos lo siguiente. Desde luego, son organismos que pertenecen al reino animal, al filo Arthropoda, y por otra parte también a la clase insecta, subclase Pterygota y infraclase Neoptera, es decir, organismos que tienen la capacidad de vuelo, al superorden Endopterygota, al orden Diptera, de 2 alas, desde luego, y vamos a hablar de lo que es el suborden Cyclorrapha, que son las que nos vamos a enfocar principalmente. Y las familias son variadas, desde luego, ¿no? Tenemos la familia Muside, Fanide, Califóride, Sarcofagide, por mencionar algunas, con las especies de mosca doméstica, Fania canicularia, Lucilia sericata, Sarcófaga carnaria, etc. Bueno, en esa diapositiva, más que nada, es para hacer una reflexión, lo comento de esta manera, porque sabemos bien, o hay registros, en este caso fósiles, de lo que son las moscas y la presencia de ellas, iniciaron en la era mesozoica, hace aproximadamente 230 millones de años, donde surgió una diversificación, se puede decir, o radiación adaptativa tan tremenda para lo que son la clase insecta, en donde ya vemos moscas altamente especializadas, como lo que conocemos en la actualidad. Si comparamos esto con lo que es la presencia del hombre sobre la faz de la Tierra, realmente las moscas nos llevan millones de años de evolución. De ahí el éxito que han tenido para invadir diferentes hábitats. Bueno, de manera más tangible tenemos lo que sería una mosca que es llamada Mesembrinella cenozoica, precisamente por, se puede decir, casi está en el Cenozoico, pero lo interesante de esto, de esta especie que es Mesembrinella cenozoica, una inclusión en ámbar, encontrada en Santo Domingo, que tiene una antigüedad de 70 millones de años, la cual ya tiene las características de las moscas actuales. Obviamente esta mosca pertenece a la superfamilia Oestroidea con más de 15,000 especies, pero los primeros fósiles de moscas
se han reportado de aproximadamente 240 millones de años, del orden efemeróptera principalmente, moscas más rudimentarias. En lo que se refiere a su distribución geográfica, es bien cierto que las moscas las podemos encontrar en todos los continentes. De hecho, es algo muy reconocido y han tenido un éxito tan tremendo para invadir todo lo que son las áreas de los continentes, que lo único que les falta es invadir lo que sería, pues se puede decir, el mar abierto y los hielos eternos. Sin embargo, hay reportes de mosquitos en las playas de lo que es la Antártida. Eso resulta interesante. Bueno, ya entrando de lleno a lo que sería la parasitosis, pero en este caso en bovinos, vamos a hablar de 3 moscas que van a ser muy interesantes. Hay un reporte que nos llama mucho la atención y es lo siguiente. Se habla de pérdidas de millones de dólares ocasionadas por parásitos. Aquí en este rubro vamos a mencionar que se menciona por parásitos en general, tanto endo como ecto, por 3,000 millones de dólares. Y lo que respecta a ectoparásitos es del orden de 2,000 millones. Realmente sí es algo significativo, en donde están desde luego moscas, garrapatas y otros ectoparásitos. Desde luego, por otra parte, también es bien cierto que en las explotaciones pecuarias siempre va a haber presencia de moscas. Obviamente esto por materia orgánica de alimento que hay por desecho, e incluso también desechos naturales de los animales, excretas, orina. Entonces eso va a ser un medio favorable y un punto de atracción bastante para lo que son las moscas. Y desde luego, en lo que es las casas es común, creo que aquí no hay excepción, podemos ver mosca, la mosca doméstica, obviamente en la industria restaurantera, eso también es motivo de control. Y de esta manera vamos a hablar de 3 moscas, de 3 principales moscas, que va a ser la mosca de la casa, es decir, mosca doméstica, la mosca del establo, Stomoxys calcitrans, y la mosca del cuerno, Haematopia irritans. Sobre este punto vamos a iniciar con mosca doméstica. De hecho, mosca doméstica es una mosca que tiene una importancia muy amplia en lo que se refiere a la transmisión de enfermedades. En el aspecto salud pública es bien conocido que transmite desde luego lo que sería el cólera, lo que sería la conjuntivitis, queratoconjuntivitis, salmonela, tuberculosis, disentería, por mencionar solamente algunas que impactan la salud humana. Y desde luego en los bovinos o en los animales van a transmitir desde bacterias, riquecias, protozoarios, virus, en sí una gama de parásitos que es muy amplia. Y desde luego esto contaminando los alimentos, no solamente de los animales, sino también del hombre. Bueno, aquí vemos simplemente representado en esta sandía, no son semillas, y la importancia que tiene, y creo que en algún momento dado tal vez a alguien le ha tocado esto, la mosca en la sopa, ¿no? Pero bueno, ya hablando sobre lo que es en las explotaciones pecuarias, aquí tenemos lo que sería la presencia de moscas en una explotación de una cuenca lechera, y veamos, es interesante. Aquí el compañero está haciendo un muestreo en una parte donde hay materia orgánica vegetal en descomposición, del desecho de, obviamente, comida, alimento, y fíjense lo que se encontró. Esto no es ficción, esto es una realidad de lo que se puede hallar, siempre y cuando no se tengan las buenas prácticas de limpieza o de focos de reinfestación, de tal manera que la cantidad de moscas que se puedan generar es increíble si no se tienen las medidas en este caso, de eliminar los focos de reinfestación. Bien, desde luego las moscas tienen un ciclo, como decíamos, holometábolo, hay transformación completa. Aquí simplemente los videos que estamos viendo es cuando la larva madura para pupa, cambia de color. Posteriormente, esa larva con una estructura llamada tilinum va a poder romper la pupa por diferencia, en este caso de presión. En la cabeza la hemolinfa fluye y puede romper lo que sería el pupario para poder emerger. Bueno, una vez que emerge, en el caso de la mosca doméstica, la puesta de huevos va a comenzar al 5º o 7º día. Y eso se repite cada 8 o 10 días.
La postura de huevos es de 75 a 100 unidades y la eclosión empieza en 6 a 8 horas. Esto es muy rápido. Posteriormente se transforma en lo que sería una L3, pasando por L1 y 2, en 2 a 6 días, para posteriormente en 3 a 6 días madurar la pupa para dar origen a lo que sería la mosca adulta. La longevidad de las moscas domésticas es de 6 a 8 semanas y la duración del ciclo es de 10 a 18 días. Nunca llega a 20. Realmente es muy rápido. En lo que respecta a otra mosca que le decíamos es de importancia, que en este caso se refiere a Stomoxys calcitrans, es una mosca que tiene un hábito de alimentación ya diferente, ya no es lamedora chupadora como lo que se refiere a mosca doméstica. En este caso está especializada a una alimentación hematofágica. Obviamente, al alimentarse de sangre, tiene unas piezas bucales que son un verdadero estilete para poder picar a los bovinos o a los animales, en un momento dado tener su alimento. Además de esto, son vectores importantes de varias enfermedades como tripanosoma, antrax, brucela, viruela, aviar, abronema, anaplasma, carbunco, fiebre aftosa, y se ha, digamos, estimado que infestaciones de 20 moscas en terneros disminuyen su, se puede decir, conversión a peso en 1 kilogramo. Ya en adultos, el umbral económico es de 25 moscas por animal, que ya representan pérdidas para la producción. Por ejemplo, este número de moscas pueden ocasionar pérdidas de 225 gramos de carne al día. En el caso también de lo que sería, se puede decir, ganado en un momento dado que está siendo alimentado, la ganancia de peso para masa muscular también puede ser reducida hasta en un 20%. La producción de leche, por otra parte, se puede ver mermada en un 10 a un 20%. Algo interesante, lo que es Estados Unidos, estudios que han realizado, estiman que las pérdidas por esta mosca Stomoxys calcitrans es del orden de 600 millones de dólares. Aquí lo que queremos representar es las fases larvarias que están en desarrollo precisamente en la materia orgánica vegetal en descomposición, que puede estar combinada con orina y heces de los animales, y una vez que emergen pueden llegar a alimentarse precisamente, tienen una preferencia en la mitad inferior de las patas, los flancos de los animales y el lomo, de tal forma que se alimentan 2 o 3 veces al día, pueden ingerir en este caso su alimentación hasta llenarse de sangre en 2 a 5 minutos. A la vez también están asociadas a los lugares donde están los animales, en sus áreas de reposo, las caballerizas y así. En lo que se refiere a su ciclo biológico, este pequeño video también nos está mostrando que una vez emergida la mosca adulta, va a fluir la hemolinfa para que las alas también tengan la aptitud para el vuelo. Aquí vemos cómo las despliega. Y una vez que ya está lista para el vuelo y para el apareamiento, obviamente, se alimenta, llega a la ovipostura en 6-9 días, una vez ya fertilizada, para poner los huevos, los cuales se eclosionan en 2-4 días. Posteriormente, una vez desarrollada la L3, en 14-24 días, se forma lo que es la pupa en 6 o 9 días, para dar origen a lo que es el adulto. Una vez que ya emerge, se cierra el ciclo. La longevidad de lo que es Stomoxys dura de 3 a 4 semanas y el ciclo biológico puede llevarse en 28 o 55 días. En lo que se refiere a la mosca del cuerno, conocida como Haematopia irritans, de hecho es una mosca que originalmente era endémica de Europa, pero sin embargo por importaciones de ganado que se realizaron por ahí de los años 80 del sur de Francia a los Estados Unidos, ingresando por la Florida, tuvo un éxito tan tremendo de adaptación y difundirse porque había alimento y todo, en toda la Unión Americana, de tal forma que llegó a los estados fronterizos de México para llegar a nuestro país y de ahí presentarse en Centro y Sudamérica, de tal manera que a la fecha se encuentra en todo el continente americano. El hábito de alimentación de estas moscas es de 20 a 40 veces al día. Imagínense, están picando o alimentándose día y noche.
Y una característica principal de esta mosca es de que la molestia que ocasiona hace que los animales estén con un coleteo, un cabeceo, como vemos en este video, constante. Incluso no duermen bien los animales, haciendo mal aprovechamiento de lo que es el alimento, al gastar energía para espantarse lo que son las moscas. En la parte inferior, a manera de, digamos, una identificación de las 3 moscas que estamos hablando en este momento, vemos que la mosca doméstica, al ser una mosca lamedora chupadora, la probóscide va a ser una especie de ventosa, y lo que son los palpos maxilares van a ser pequeños. Y la talla de la mosca doméstica oscila entre 6 a 10 milímetros. En el caso de mosca del establo, o mosca brava también conocida, Stomopsis calcitrans, tiene una talla de 5 a 7 milímetros, pero aquí lo interesante es de que la probóscide en relación a los palpos es más larga y los palpos maxilares son pequeños. Algo interesante también de observar es que los ojos tienen una forma arriñonada, vamos a decirlo así. Y en el caso de la mosca del cuerno, es más pequeña, de 4 o 5 milímetros, y en lo que se refiere a su palpo maxilar, como la probóscide, son aproximadamente del mismo tamaño. De esta manera, observando las cabezas de las moscas, podemos hacer una diferenciación muy práctica. Bien, esta mosca, desde luego, como decíamos, se alimenta día y noche. Puede ocasionar pérdidas de 14.3 miligramos por mosca al día. Entonces, en ocasiones puede haber infestaciones de hasta 5,000. Esto no es ficción, vemos infestaciones realmente que pueden llegar a esa cantidad. Desde luego, esto va a ocasionar mal aprovechamiento de los forrajes, pérdida de, se puede decir, de peso que pueden ocasionar en un momento dado, va del orden de 8 al 22%, disminuyen también la producción de leche. Y las pérdidas que se han considerado por Estados Unidos, que han realizado estudios para la mosca del cuerno, va del orden de 700. Además, esta mosca está asociada a la transmisión mecánica de anaplasma, leucosis, una filaria, estafilococcus, también por mencionar. El ciclo biológico también es interesante, ya que esta mosca, cuando se posa sobre los animales, es muy fiel a ellos, es decir, que solamente lo deja para llevar a cabo la postura de huevos, e incluso la cabeza de las moscas hembra está siempre hacia abajo, en espera de que ponga los huevos, perdón, le estire con el bovino para poner sus huevos, ovipositar. Entonces, una vez que excreta el animal, inmediatamente la mosca baja para poner los huevos, los cuales eclosionan en 18 o 24 horas. Posteriormente, a los 3-5 días, ocurre la transformación de las larvas hasta L3, y las pupas posteriormente se generan para madurar en 6-8 días, de las cuales va a emerger el adulto en 4 o 5 días más, y puede ya nuevamente cerrar el ciclo para alimentarse y de nuevamente cerrar, se puede decir, este ciclo biológico en 15 o 45 días. Y la longevidad de estas moscas pequeñas es de 2 a 4 semanas. En esta diapositiva lo que queremos esquematizar es comparar la biología o los ciclos, así como algunos parámetros biológicos de lo que son las moscas que estamos hablando. En este caso, mosca doméstica, es bien claro que se alimenta de materia orgánica en descomposición, cualquier tipo de materia orgánica descompuesta. Sin embargo, la mosca del cuerno, Hematobia irritans, se va a alimentar de estiércol fresco de bovino. Es decir, que su reproducción va a ser en estiércol fresco necesariamente, no puede ser en otro medio. Sin embargo, Stomopsis puede ser en estiércol de equino, bovino, combinado con materia vegetal. Lo interesante también de esta comparación es de que la postura, en este caso, como vimos, puede ser de 75 a 100 huevos en el caso de mosca doméstica, en diferentes posturas, llegando a 300 o 500 huevos durante el ciclo. En el caso de la mosca del cuerno, puede ser de 20 a 40 huevos, llegando hasta 360 o 400. Y en Stomopsis calcitrans, oviposita de 25 a 50 huevos, llegando de 600 a 800 piezas por ciclo. Y lo interesante es también el tiempo de los ciclos. Aquí el más corto es para mosca doméstica, decíamos que tarda de 10 a 18 días.
En el caso de la mosca del cuerno puede tardar de 15 a 45 días, y en el caso de Stomoxys de 28 a 55 días, que es el más largo. En esta diapositiva lo que queremos representar, desde luego, no solamente las 3 que menciono, hay otras más, decíamos, hay un número enorme de especies, pero desde luego hay unas que se llaman sinantrópicas, que están asociadas a lo que es la actividad humana. Obviamente lo que son las que menciono, mosca doméstica, hematobia y Stomoxys, son del suborden Ciclórrafa, familia Mucidae, pero tenemos desde luego lo que son sarcofágidos, califórides, que son conocidas como moscas panteoneras, fánidos, que son del suborden Ciclórrafa, conocida también con la pequeña mosca de la casa, ¿no? También tenemos el suborden Brachycera, que engloba a los tábanos, a los drosofílidos, y el suborden Hematocera, que incluye desde luego los moscos, mosquitos, jejenes y psicódidos, simplemente para ver que hay una diversidad enorme de lo que sería ese tipo de organismos. No podemos dejar de lado, y creo que es interesante también mencionar, aun cuando ha sido erradicada completamente de México, lo que es el gusano barrenador. De hecho, en la actualidad se mantiene una vigilancia epidemiológica para evitar su reintroducción. Entonces, lo que es el gusano barrenador, conocido como GBG, que es Cocliomia omnivorax, tiene una especie también del mismo género que se llama Cocliomia macellaria. Y difieren, desde luego, se parecen bastante, pero difieren en lo siguiente para poder hacer una identificación de ellas. En el caso de los adultos, lo que es GBG tiene una talla de 9 a 12 milímetros. Sin embargo, macellaria es un poco menos robusta y mide de 6 a 9 milímetros. GBG posee un punto rojo en la parte posterior de la cabeza y está ausente en macellaria. En lo que son las bandas dorsales, la línea media no llega a emparejarse a las laterales, y en el caso de macellaria están en la igual posición. Algo más también para identificar lo que son estas moscas es de que las cerdas frontales se encuentran en un orden como si estuvieran peinadas, en el caso de GBG. Sin embargo, para lo que es macellaria, como que están en desorden o despeinadas, vamos a mencionarlo de esa manera. Lo más importante para su identificación es de que las larvas se van a alimentar de tejido vivo, a diferencia de macellaria, que se alimenta de tejido muerto. Otra característica muy fundamental es que los troncos traqueales van a estar pigmentados. Pueden llegar hasta el 9º segmento. Aquí vemos una, se puede decir, toma de los estigmas respiratorios que tienen esta forma y los troncos traqueales pigmentados. Además de esto, las espinas cuticulares van a tener 1 y 2 puntas para GBG y 2 y 3 puntas para lo que es macellaria. Y lo que queremos manifestar es un video. GBG está ocasionando daños, desde luego, no solamente ovinos. Aquí vemos incluso un hombre que está siendo prácticamente devorado por lo que es GBG. Mismo también vemos un bovino, un ternero, ya el pabellón auricular izquierdo lo perdió. La infestación de lo que se refiere a GBG. Parte de abajo vemos lo que es la extracción de otra mosca también, Hematobia hominis, puede también parasitar al hombre. Es algo que problema también, atención, tener una vigilancia epidemiológica y desde luego pues evitar estas moscas, ¿no? Bueno, lo que son algunas moscas productoras de miasis, vemos principalmente lo que son las moscas metálicas o moscas panteoneras, también conocidas comúnmente, que son de coloración ya sea verde o verde azulada, como Lucilia cuprina, Sericata, Chrysomia rubifacis, albiceps, y desde luego lo que sería Sarcófaga carnaria, que es la mosca de la carne, así como mosca doméstica. También tenemos lo que sería Oestrus ovis, que se va a encontrar en las fosas nasales de los ovinos, y gasterófilos intestinales en el estómago de los equinos. Y aquí vemos lo que serían los estigmas respiratorios clásicos para poder hacer una identificación de las especies mencionadas. En lo que se refiere a la abundancia, desde luego está relacionada a la región geográfica
También por otra parte la estación del año, ya que en primavera y verano, en climas tropicales y subtropicales, puede haber infestaciones de 500 hasta 5,000 moscas por animal. Y obviamente cuando disminuye la temperatura en invierno, se va a ver mermada o reducida lo que es las infestaciones en los animales, ¿no? Hay algo interesante que poseen las moscas y es que a temperaturas de 15 a 11,5 grados centígrados, las pupas pueden entrar en un estado de latencia que es conocido como diapausa facultativa, de tal manera que cuando las condiciones vuelven a ser óptimas para su desarrollo, se reactivan. Si baja la temperatura a 9,2 grados centígrados, la mosca va a morir. Y a 11,5 puede llegar a pupar, desde luego, como diapausa facultativa, hasta un tiempo de 160 días. Hay algo interesante respecto a esto. De hecho, son dependientes de temperatura y humedad. Y en relación a la temperatura, vemos que la pupación, así como el ciclo biológico, se va a ver ya sea incrementado o reducido por la temperatura. Veamos lo siguiente. En el caso de la pupación y emergencia de los adultos, a una temperatura de 16 grados puede tardar de 18 a 21 días y a 35 grados centígrados se reduce hasta 3-4 días. En caso del ciclo biológico, algo similar. A 15 grados puede tardar 48 días y a 35 grados se reduce el ciclo hasta 9 días. Entonces la temperatura de 50 grados centígrados mayor y desde luego menor de 10 grados no hay un desarrollo. Es algo también que sucede en las moscas. Respecto a los controles para ese tipo de organismos, desde luego se tiene el control biológico. Vamos a hablar de lo que sería hongos entomopatógenos que se han tratado de implementar para controlar lo que serían no solamente moscas, sino otras plagas, como lo que es el género Metarrhizium, Beauveria, Phaeohyphilomyces, Entomófera. También lo que sería Bacillus thuringiensis, una bacteria, algunos nemátodos, parasitoides como Sphalangia endius, que ovipositan sus huevos en las pupas, evitando la emergencia de la fase adulta, algunas moscas que se alimentan de huevos de moscas, y desde luego también los escarabajos coprófagos, que evitan que el estiércol tenga un hábitat ideal para la proliferación de las fases inmaduras, así como también los extractos vegetales a base de neem, flores del crisantemo y citronela. En el caso del control mecánico, me parece interesante lo que tiene como una trampa de este tipo, por Townsend y Schuders, que nos habla de una trampa mecánica, que tiene una puerta de entrada, desde luego, donde el animal va a ingresar, una puerta de salida, y donde en la parte media tiene desde luego unas cortinas verticales horizontales que van a favorecer que las moscas no estén en el, bueno, al pasar sobre lo que es este dispositivo, se despeguen del animal y buscan la luz, de tal manera que en la parte alta van a quedar atrapadas. Se menciona que este tipo de trampa puede reducir las moscas hasta en un 70%. El único detalle que tiene este tipo de dispositivo es que hay que educar a los animales para que puedan pasar sobre lo que es la entrada y la salida de la trampa. Pero bueno, es una medida que sí puede implementarse. Otra forma también de control mecánico es el manejo de excretas. Si tenemos esta tensión, que son los focos de reproducción por excelencia de las moscas en fases inmaduras, si lo que son las pilas de estiércol son esparcidas sobre una superficie de tal forma que les restan humedad y no tienen esa condición para que sea un medio de cultivo favorable para las moscas, se puede reducir de una manera significativa la presencia de este tipo de organismos. Asimismo, si se cubren con un nylon, puede suceder también que las temperaturas se elevan de tal manera que las moscas van a verse reducidas, ¿no? Además de esto puede haber trampas, desde luego las trampas como las que se utilizan para la mosca de la fruta, que tienen feromonas o atrayentes, así mismo como para mosca doméstica, algunas otras trampas que se han empleado con atrayentes, hasta se puede decir trampas cromáticas que tienen un pegamento, ¿no? O tiras atrapamosca, hasta los más actuales, pues trampas de luz, ¿no? Que electrocutan a las moscas. Algo interesante para mosca doméstica exclusivamente que se me hace bueno, compartir lo siguiente. Se ha mencionado en este estudio que para lo que es una infestación baja,
se considera que si se observan menos de 5 moscas por hora de observación, podemos considerar que es una infestación baja. Si se observa de 5 a 20 moscas por hora de observación, podemos hablar de una infestación mediana. Y si se observan más de 25 moscas por hora de observación, tenemos una infestación alta. Y hay que recordar, desde luego, lo que es el tipo de reproducción que tienen, la cantidad de huevos que ponen y la generación que se puede obtener. Con respecto al producto, vamos a hablar que se han utilizado una serie de productos como son los organofosforados, piretroides, ya sea por aspersión, inmersión, una modificación de la aspersión, por polvos en un momento dado que son las talqueras, donde el polvo insecticida al pasar al animal se impregna, controlando lo que son moscas, los aretes insecticidas, que tienen una matriz de plástico que permite la liberación lenta del ingrediente activo, así como también los bloques de sal mineral, en donde se incorpora también lo que es un producto principalmente fosforado, hasta los bolos de liberación lenta con bioreguladores del crecimiento y las formulaciones ya sea spot-on o purón para aplicación sobre los animales. Y finalmente, desde luego, lo que son los sistémicos, como que son lo que son las lactonas, que son inyectables. Desde luego, lo que el control químico es el que más resultados espectaculares se presentan, ¿no? Pero es el que más problema va a tener. ¿Por qué? Obviamente la resistencia. Al utilizar los productos químicos de una manera, se puede decir, racional, esto se va a manifestar. Entonces, la resistencia es un fenómeno que se ha presentado en menos de 100 años y se han reportado más de 500 especies que han presentado una quimioresistencia. No es exclusiva de un solo país, se ha distribuido a nivel mundial y obviamente el uso y abuso de los productos es lo que lo genera y desafortunadamente se ha manifestado a casi todas las familias de insecticidas. Y esto ha generado que este fenómeno de resistencia precisamente haga difícil lo que es la incorporación de nuevas familias químicas para el control de plagas. Algo interesante que nos habla Conway y Cummings, que nos dice que la resistencia de hecho es una respuesta genético-evolutiva. Es decir, que al haber una presión de selección, al tratar de imponer condiciones artificiales a lo que son las moscas en contacto con el químico, sufren un estrés tan severo que va a generar mutaciones que ineludiblemente van a manifestarse en resistencia. Sobre este punto de resistencia, vamos a hablar de lo que es el posible origen del fenómeno. Bueno, se menciona que hay genes preadaptados para la resistencia y la explicación es la siguiente. De hecho, vamos a remontarnos un tanto a lo que sería el Triásico hace aproximadamente 230 millones de años y el Jurásico, ¿por qué no?, hace 180, en donde ya teníamos vegetales y desde luego la proliferación de lo que son los insectos estaba presente, de tal manera que resultó muy atractivo para los insectos llegar a depredar lo que son los vegetales. En respuesta, los productores primarios, que son los vegetales, generaron metabolitos primarios, secundarios, ya sea flavonoides, esteroides, terpenoides, alcaloides, taninos, e incluso se puede decir que ese tipo de metabolitos pudieran ya sea repeler o incluso intoxicar o eliminar a las plagas que en un momento dado estaban siendo sujeto de depredación los vegetales. De tal manera que podemos hablar de una coevolución. De una manera más puntual, vamos a aplicar un modelo agrícola que nos habla de cómo se manifestó la resistencia. Bueno, bien, aquí tenemos lo que es una planta muy suculenta para lo que es la plaga. Desde luego son sésiles, no se pueden mover. Entonces la plaga lleva a cabo un ataque para alimentarse a la planta, desde luego, ¿no? Y la planta, al detectar lo que sería la mosca, o bueno, lo que sería la plaga, mosca, lo que fuera, segrega los metabolitos primarios secundarios para evitar su ataque. Entonces se presenta una defensa. Sin embargo, la plaga, al momento de detectar esa defensa, crea cambios o mutaciones para poder evadir esa defensa, generándose una contradefensa. Pero en respuesta a esa contradefensa, el vegetal va a producir metabolitos mucho más elaborados para crear una defensa de contradefensa. Y así nos podemos ir. Si recordemos que hablamos de millones de años de evolución, aquí tenemos una coevolución planta, se puede decir parásito.
Entonces, se puede decir ya definidos lo que son mecanismos de resistencia en los artrópodos, obviamente en moscas y otras plagas, lo que se reporta lo que sería la modificación de la conducta como un mecanismo de resistencia. Esto está principalmente documentado en mosquitos, los cuales van a evitar el contacto con el químico de tal forma que pues no se van a intoxicar o no van a morir, pero considero que ese tipo de mecanismo no es tan elaborado como los demás. Vamos a ver entonces lo que sería la resistencia a la penetración. Aquí en este caso, los artrópodos están, vamos a hablar de moscas, tienen un exoesqueleto a base de quitina, y los productos químicos están diseñados para atravesar la quitina y llegar al sitio blanco de acción, que es el sistema nervioso, para dar el estímulo de intoxicación y muerte sobre lo que son las plagas. Entonces, lo que sucede aquí es de que los organismos mutantes, vamos a decirlo, porque esa es una de las explicaciones, modifican el exoesqueleto de tal forma que lo hacen permeable para el químico. Es decir, que ya no va a penetrar como es normal, evadiendo de esta manera la intoxicación. Existe lo que también es otro sistema para la insensibilidad del sitio de acción. Esto está básicamente documentado para fosforados. De manera normal, lo que es una enzima conocida como acetilcolinesterasa, lo que va a hacer es que desdobla la acetilcolina, que es un neurotransmisor que transmite un impulso nervioso, para que posteriormente se desdoblen colina y acetato y la célula nerviosa entra en reposo de manera normal. Sin embargo, los productos fosforados van a inhibir la acetilcolinesterasa, de tal forma que el impulso de intoxicación va a ser constante y el organismo que está siendo atacado va a morir. Entonces, aquí los organismos mutantes van a crear una acetilcolinesterasa insensible, que va a permitir que desdoble la acetilcolina y rompe, se puede decir, el impulso nervioso de intoxicación y evade lo que es la muerte, ¿no? Finalmente tenemos documentado lo que sería la detoxificación metabólica, en la cual, como su nombre lo dice, el mismo organismo se va a desintoxicar, acumulando lo que son restos del plaguicida, ya sean partes de músculo o otras zonas, en donde van a entrar una serie de enzimas como lo que sería la oxidasas de función múltiple, las esterasas, las glutatión transferasas, y por qué no, hasta el citocromo P450, que van a desdoblar o fraccionar lo que sería el químico, haciéndolo inocuo, y de esta forma la plaga no va a morir. En los métodos diagnósticos, desde luego, en este caso, para el diagnóstico de resistencia en las plagas, se llevan a cabo por zonas de ADN, PCR, o sea, lo que sería reacción en cadena de la polimerasa, o puede ser por electroforesis en geles de poliacrilamida, en donde las bandas de proteínas a un peso molecular determinado están marcadas para los individuos mutantes, no así para los individuos susceptibles, de tal forma que se puede detectar lo que serían los individuos resistentes. Pero existe un método toxicológico, en este caso de la técnica de Shepard y Hinkle, que se basa en residuos de insecticidas impregnados en hojas de papel filtro. El principio es el siguiente. Aquí lo que tenemos es utilizar diferentes diluciones de los ingredientes activos que se deseen probar, en este caso con factores de dilución dependiendo de la respuesta, pero se debe tener una respuesta de 0 a 100% de mortalidad, y se impregna 1 mililitro en papeles filtro Whatman de número 1 de un diámetro de 9 centímetros, los cuales son posteriormente incluidos en cajas Petri. Se tienen 3 réplicas o 3 repeticiones, se dejan secar desde luego previamente durante 1 hora, y posteriormente pueden ser almacenados en un refrigerador y pueden durar hasta 1 año, permitiendo hacer el diagnóstico en hasta 5 o 7 ocasiones. Bien, ¿cómo es en este caso? Aquí vemos lo que es precisamente lo que es la introducción de las moscas ya en la caja Petri con el papel impregnado con el químico, y se incluyen de más o menos aproximadamente de 15 a 20 moscas. Posteriormente, a la hora, muertos vivos, para registrarlos en un formato donde vamos a tener la información de la dosis a la cual se murió o están sobreviviendo. Y decíamos que deben ser del orden de 0 a 100.
Posteriormente, ahora sí que en la actualidad tenemos programas que nos permiten hacer este análisis, como es el programa Apollo Plus. Entonces, este programa, una vez que metemos nuestros datos, nos permite tener un análisis muy completo de G cuadrada, que nos da los grados de libertad, la heterogeneidad de la prueba, las dosis letales que le estamos pidiendo, que en este caso es la de la media de la población, que es la dosis letal 50, la 90 y la 99. Aquí quiero mencionar que en este caso se trataría siempre con una cepa sensible y que la dosis letal 99 es la que elimina realmente el 100%, ya que manejamos unidades de probabilidad o unidades Probit. De esta forma, podemos tener lo que serían los puntos de dispersión de mortalidad en una gráfica de regresión, los límites de confianza, la concentración letal 50, 90, 99 y obviamente las concentraciones letales 50, 99 con los límites de confianza que mencionamos, ¿no? Entonces, de esta manera hay un estudio que se hizo y está documentado, ya reportado en un congreso para ciclotrina. O sea, aquí están los números de ensayos realizados, la N individuos de prueba, las concentraciones letales 50, que son muy parecidas en este caso porque es la de la media de población, de mortalidad, la 90, la 99, y aquí tenemos la concentración letal 99, la cual siempre es doblada. Sabemos que esa elimina el 100%, pero la doblamos para tener un margen de confianza o seguridad de que esa dosis va a discriminar los individuos que son susceptibles siempre y cuando mueran, o individuos que son resistentes o mutantes, siempre y cuando haya sobrevivencia, aun cuando sea un solo individuo, que desde luego sería una frecuencia alélica bajísima, pero que ya empieza a manifestarse el fenómeno de quimioresistencia. Bien. Hay algo interesante que nos habla Georgiou en lo que es la forma del manejo de resistencia, que le llamaríamos más que nada mitigación del fenómeno. Nos habla de 3 sistemas, ¿no? Lo que es el ataque múltiple, y este se basa básicamente en la rotación de productos, es decir, mantener umbrales de individuos heterocigotos resistentes en un nivel bajo, de tal manera que si se rota con un producto diferente, esos individuos que van aumentando su número de individuos heterocigotos pueden ser eliminados, evitando que haya una proliferación de heterocigotos hacia una familia química. El modelo que propone posteriormente es el de saturación. Este más que nada es aplicado en la agricultura. Se trata de utilizar dosis tan altas que venzan la resistencia. Realmente se puede decir, explotación pecuaria sería muy complicado utilizar esto. Pero este método de moderación, desde luego junto con el ataque múltiple, sería muy llevadero. Aquí se trata de llevar, se puede decir, un sistema en donde se aplique solamente tratamiento hacia los animales que se infestan se puede decir, un umbral económico bajo, que no representa pérdidas en la producción. De tal manera que al no tratar esos animales, obviamente las moscas o otra plaga, los genes de susceptibilidad se pueden mantener de tal forma que se pueden cruzar con los individuos heterocigotos, diluyendo lo que sería la resistencia. Bueno, tips para lo que es la mitigación. Obviamente la prevención de la resistencia es igual al manejo de los plaguicidas. Aquí es importante este punto. Lo interesante aquí es que hay que identificar también la plaga a la cual se va a combatir para planear una estrategia. Importantísimo ubicar y evitar los focos de reproducción como una medida cultural o buena práctica, en este caso de manejo de, se puede decir, plagas en instalaciones. Conocer el estado de susceptibilidad y dinámica poblacional. Tal vez muchas veces sea difícil tener lo que sería la susceptibilidad, pero teniendo un récord del historial de productos utilizados, podemos darnos una idea de lo que pudiera haber posible resistencia. Y dinámica poblacional simplemente aquí sería de recordar que cuando la humedad ambiente se incrementa, podemos tener también presencia de poblaciones mayores de moscas, ¿no? Bueno, el tratamiento desde luego va a ser de acuerdo a la explotación, no lo mismo en ganado pastoreo que semiestabulado, estabulado, desde luego. Aquí una recomendación que se va al modelo de moderación es utilizar el producto siempre y cuando sea necesario, es decir, cuando sean infestaciones bajas, mantener un refugio, es decir, no tratar a los animales que tengan pocas plagas, ¿no? O pocos individuos de plaga. No utilizar mezclas caseras ni plaguicidas agrícolas, eso es bien importantísimo,
ya que hay ocasiones que tal vez experimentan con hacer mezclas que les puede resultar tan efectivo que pueden hasta matar a los animales. Pero lo que puede realizar si no hay ese punto es purificar los genes de resistencia. Desde luego, las mezclas que hay en la actualidad han sido rigurosamente estudiadas para poder llevarlas a cabo. Hay que seguir la etiqueta, la indicación, y desde luego no aplicar mezclas así empíricamente. Bueno, los tratamientos sistémicos se basan en alguna estrategia de lo que se desea tener. Por ejemplo, si deseamos tener una limpieza total de los animales, hay que utilizar un sistema, se puede decir que sea sistemático. ¿Qué se refiere a esto? Es decir, tienen como base, de acuerdo al ciclo biológico, que sabemos que es corto en el caso de moscas, emplear, por ejemplo, tratamientos cada 15 días en un momento dado. Nos podemos ir, si es que es a un año, tal vez 20, 24 tratamientos, pero tendrían su desventaja. Bueno, la ventaja fuerte es que van a haber animales limpios totalmente, ¿no? Es muy espectacular, pero la desventaja es de que va a favorecer la resistencia por tener una presión de selección constante. Obviamente va a haber una inestabilidad enzótica en la plasma, va a haber un manejo excesivo de los animales y el costo se incrementa. Hay otro método que sería el tratamiento estratégico que se basa en el conocimiento de la dinámica poblacional. Aquí en este caso, una vez conociendo la dinámica cuando se presentan los picos poblacionales máximos de moscas, tiene como ventaja evitar ese incremento, es decir, hay que aplicar los químicos antes de que se presente, poco antes de que se presente el pico poblacional. Esto va a reducir el número de tratamientos, ya que estamos previendo que el pico máximo se vaya a manifestar, va a retardar la resistencia, al haber menos aplicación de producto, resulta más económico, hay menor manejo, mantiene la estabilidad enzótica, pero tiene desde luego como desventaja que requiere estudios de campo para poder conocer la dinámica poblacional de moscas. Por otro lado, nunca va a haber animales limpios, siempre va a haber presencia de moscas, desde luego, va a haber daño en la piel por picadura. Y lo ideal, desde luego, sería utilizar productos en un momento dado nuevos, ¿no? Con diferentes mecanismos de acción y diferentes activos que no se han reconocido por las plagas. Sin embargo, esto no es fácil. Realmente es difícil poder tener lo que serían nuevas moléculas precisamente que actúen de una manera eficiente. Esto más que nada por lo que es el fenómeno de resistencia, ya que puede haber una resistencia cruzada que haga que el producto que se esté generando ya lo reconozca lo que es la plaga. Desde luego, por otra parte, ha reducido esto precisamente la producción de nuevas familias químicas. Y lo más llevadero se puede decir, para control de lo que son las plagas es el uso de sinergias. Con otras palabras, también utilizar sinergistas como lo que sería el butóxido de piperonilo, y también la combinación de diferente familia química. Desde luego aquí atención, esto está bien documentado, no es nada más de decir le voy a agregar un poco de esto y del otro, no, debe ser algo realmente bien documentado para poder hacer una mezcla que le da un mejor efecto a lo que son las moléculas que tienen esa condición. Sin embargo, tarde que temprano, la resistencia siempre nos va a alcanzar. Pero bueno, realmente esto nos hace pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para controlar las plagas? La tendencia actual, lo más que se está llevando, se puede decir en la actualidad, para poder controlar lo que son las plagas, no solamente moscas, sino otro tipo de plaga, incluso en plagas agrícolas, es precisamente lo que se ha desarrollado el control de plagas agrícolas. Ese es el manejo. ¿Qué es el manejo integrado? Bueno, el manejo integrado tiene como objetivo utilizar cualquier sistema que sea posible de implementar combinado para reducir lo que es el fenómeno de resistencia y también de esta manera reducir el impacto ecológico del uso de los productos y abaratar costos. Además de esto, es mantener umbrales económicos, se puede decir que no representen pérdidas en la producción. En otras palabras, infestaciones bajas que no van a tener una pérdida significativa en lo que sea la producción de los animales. En conclusión,
tenemos lo siguiente. Obviamente, es utilizar, como decíamos, todo lo que sea posible. Aquí vamos a hablar en lo que respecta a la utilización de químicos, la aplicación de adulticidas, obviamente hay que combinarlo con larvicidas. Aquí tenemos lo que serían los bioreguladores del crecimiento. Podemos también llevar a cabo una rotación de productos. Si es posible, como decíamos, tener el diagnóstico de resistencia para utilizar el más adecuado. Llevar a cabo un tratamiento estratégico conociendo la dinámica poblacional. Por otra parte, podemos llevar a cabo el sistema del método cultural, conociendo lo que es el ciclo, evitando los focos de reinfestación, teniendo buenas prácticas de limpieza, lo que es la modificación del hábitat. Vamos a recordar lo que mencionamos de, en este caso, el manejo de excretas junto con el control mecánico, trampas que puedan ser empleadas. Por otra parte, ya en la otra cara de la moneda, respecto al uso de químicos, sería utilizar controles biológicos, desde luego, ¿no? Ya sea extractos vegetales, si es posible llevarlos a cabo, hongos entomopatógenos, parasitoides también, desde luego, depredadores que van a controlar las plagas, animales refugio que no van a ser tratados, bacterias, como decíamos, Bacillus thuringiensis, y tratar de implementar ese sistema en un predio debido a lo que sería las condiciones que tengan. Quiero decir aquí también finalmente lo siguiente. No es lo mismo implementar un sistema en un rancho que en el rancho vecino. Tal vez las buenas prácticas no son llevadas en un rancho o el otro, de tal forma que se puede decir que hay que hacer un traje a la medida. Y bueno, sería lo que quiero compartir con ustedes. Y finalmente, pues agradezco la atención y gracias. No sé si gustan, puedo dejar de compartir pantalla para lo que Sí, sigue. Jorge, por favor, si fueras tan amable, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un tema muy interesante y es un tema muy controversial, ¿no? Por tantas cosas que se pueden utilizar, que se aplican, que se manejan, que se sugieren a nivel campo, que se sugieren a nivel experimental, ¿no? Entonces, tiene muchos asegúnes, pero mira, tenemos algunas preguntas en el chat que a mí me gustaría leer y compartir contigo. Adelante, sí, por favor. Mira, una de ellas es de Felipe Cordeiro. Dice, doctor Jorge, felicitaciones por la charla, excelentes informaciones. Él tiene una consulta y nos habla en relación a Bolivia. Nos comenta, en Bolivia sufrimos bastante con los tábanos. ¿Tiene alguna sugerencia para la ganadería extensiva? El ambiente es muy pantanoso. Sí, yo considero que en este caso, desde luego también, obviamente hablaba de los braquíceros, que representan un problema, desde luego, para lo que es el ganado, específicamente tábanos. Aquí pudiera utilizarse en un momento dado lo que sería ya sea una lactona, que por una parte también pues tendría efecto sobre lo que es, si hay moscas también por otro lado, sobre fases inmaduras, y a la vez también podría utilizarse una formulación, ya sea spot on, o por la cuestión de el terreno, como menciona, que es pantanoso, ¿no? Que es de difícil acceso. Desde luego, ese sistema va a depender también de antecedentes de uso de productos, principalmente ya sea piretroides. Hay unas mezclas con fosforados que podrían también emplearse para, se puede decir, utilizar lo más adecuado. No sé si hay antecedentes de quimioresistencia a piretroides. De hecho, en México, lo que es el problema de resistencia a piretroides está un tanto marcado.
de tal manera que aquí podemos hablar de que funcionan de una manera más eficiente los fosforados, así como las lactonas. Sin embargo, desconozco cómo sea la situación en Bolivia, pero la sugerencia sí era eso. Utilizar ya sea un purón, un spot-on, como lo que sería fentión, la molécula, o lo que son lactonas. Gracias, Jorge, por tu comentario. Bueno, ahí tenemos otros comentarios acá, otras preguntas. Mira, David Ramírez nos comenta, nos dice, nos menciona que el alcance de la resistencia de la mosca a los productos químicos y fúngicas, el mejor control sería el control natural. Se evitaría así generar mutaciones perjudiciales a futuro, que el remedio sea peor que la enfermedad. Bueno, realmente de manera indiscutible la idea es utilizar lo menos posible los químicos para evitar impacto ecológico, desde luego. Pero llega el momento en que, digamos, se tiene que llevar a cabo la utilización de un químico. Lo más adecuado sería llevar a cabo una rotación que nos permita, como mencionaba, evitar la purificación de aquellos individuos que están generando una población heterocigoto resistente. Y si cambiamos de familia, pudiéramos reducir lo que sería esos individuos que están generando un posible problema de resistencia hacia una molécula o hacia una familia química. Aquí también creo que la situación sería conocer el estatus de susceptibilidad o resistencia, que considero desde luego no es fácil en ocasiones. Decíamos que los métodos, ya sea moleculares o toxicológicos, muchas veces no están al alcance. Sin embargo, sí pudiéramos recurrir, como mencionaba también, al historial de uso de moléculas en años anteriores para tener una idea de la posible presencia de resistencia a lo que se ha utilizado. Obviamente, si utilizamos una molécula constantemente, pues es más probable que se exprese la resistencia. Entonces, cambiar más que nada de familia, no de producto, porque muchas veces podemos decir, bueno, vamos a cambiar de producto y es el mismo principio activo, no se soluciona, sino que aquí sería pues cambiar de familia química para poder tener un control más efectivo. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. Bueno, Erika agradece a Felipe por la pregunta realizada. Tenemos otra que se llama, que viene de Camilo Muñoz. Camilo Muñoz nos comenta, en Colombia tenemos mucha incidencia de dermatobia hominis. ¿Qué nos podría complementar o sugerir para su control? Aquí considero lo más adecuado para lo que es dermatobia, ya que precisamente como el género del nombre lo dice, está dentro de la dermis, sería el uso de lactonas, que en lugares donde se ha utilizado tiene una mayor eficacia. Sería lo más adecuado en un momento dado. Ok. Gracias, Jorge. Tenemos otra, Javier Beltrán te hace un agradecimiento. Doctor Jorge, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook porque el evento, la charla está siendo transmitida vía Zoom y Facebook. Entonces tenemos una pregunta de Facebook y nos preguntan, viendo la cantidad de moscas que son necesarias para calificar la infestación, veo que en nuestros países siempre va a ser alta. ¿Ok? ¿Cada cuánto debo yo aplicar baños en estos casos? Es una pregunta muy interesante y realmente yo contestaría de la siguiente manera. Sí, si tenemos infestaciones altas, vuelvo a insistir en la cuestión de posible antecedente de uso de productos, o en otras palabras, posible resistencia para elegir la familia más adecuada. Pero desde luego, si son infestaciones altas, la frecuencia de tratamiento debe ser de una manera tal que se pueda rotar con los productos y reconociendo lo que son los ciclos que son cortos,
pudiéramos iniciar con tratamientos semanales durante 2, 3 ocasiones para posteriormente abrirlos. No casarse con lo que sería tratamientos constantes. En este caso, no sé si se refiere lo que es ganado, se puede decir en praderas, altas para hematobia, altas tal vez para estomoxis, o en ganado estabulado para mosca doméstica, pero considero que va a depender también de qué tipo de plaga estaría hablando, ¿no? Porque alta, desde luego, podemos hablar, como se mostraba en la presentación para mosca doméstica, más de 25 moscas por hora es una infestación alta. Tal vez en instalaciones sería aplicar tratamientos también, como mencionaba, cada semana durante 2, 3 ocasiones y después abrirlos. Si se trata de estomoxis, algo similar, en la mosca del cuerno cada 14 días de preferencia y después abrir los tratamientos y rotar lo que son las moléculas. Nunca casarse con uno solo, porque lo que vamos a hacer es purificar las poblaciones hacia la resistencia al producto utilizado. Considero que realmente sí debe ser una estrategia de uso de acuerdo, como decíamos, a la medida del problema que se esté presentando. No puede ser generalizado, ya que la situación de un rancho no va a ser la misma que se manifiesta incluso en un rancho vecino, como mencionaba. Pero si se trata de infestación alta, sería esa la sugerencia, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos un agradecimiento de Pepe del Ángel para ti. Gracias por la presentación. Erika Bellán también hace un agradecimiento. Dice, muchas gracias, estoy de acuerdo. Fabricio nos comenta, entonces, es mejorar que se presente la resistencia ante un principio activo para poder rotar de químico. Gracias, excelente charla. Realmente es difícil Más bien, medirlo. entendería que entonces es mejor esperar que se presente la resistencia ante un principio activo para poder rotar un químico. Sí, entiendo la pregunta. Aquí sí resulta interesante mencionar lo siguiente, ¿no? Para que se puede decir las plagas en un momento dado purifiquen lo que serían los genes de resistencia para expresarla como tal, realmente va a depender de la frecuencia del uso. Entonces, digamos que lo ideal, aunque no hay una receta también, nuevamente lo menciono, pudiera ser rotar en ese sentido, tal vez a los 3 o 6 meses, ya en extremo, lo que sería el producto, para evitar de esta manera la purificación de los genes de resistencia. Insisto nuevamente en lo que sería antecedentes de uso de productos y de la posible resistencia que se pueda tener. Es decir, si se ha utilizado con una frecuencia ya de tal vez varios años, lo que es una familia química, definitivamente lo ideal sería cambiarla, rotar con otra y posteriormente utilizarla para ver el efecto que se pueda presentar. De esta manera podemos observar si tiene un efecto, digamos, algo notorio. Se estaría eliminando ya definitivamente los individuos heterocigotos resistentes hacia la familia que se dejó de utilizar. Algo interesante que quiero comentar es esto, aunque es una experiencia con garrapatas, sí vale la pena mencionarlo. En un rancho recuerdo que se estaba utilizando lo que era productos, en este caso fosforados, y durante varios años, de tal manera que dejaron de utilizar los fosforados por cambiarlo con piretroides. Después de varios años, nuevamente utilizaron el fosforado con resultados no espectaculares, pero sí eficientes. Entonces, aquí lo ideal es lo siguiente, dejar descansar los productos, pero una vez que se vuelva a utilizar el que se dejó de emplear durante un tiempo, no casarse con él también, porque hay un detalle también interesante. Al poco tiempo de utilizar, en el caso que yo estoy comentando, lo que es este producto fosforado, nuevamente se manifestó el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que la característica genética de resistencia queda como una memoria y no se puede borrar. Entonces, lo ideal es tener precisamente antecedentes de quimioresistencia para poder hacer una rotación más estratégica.
Gracias. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta, bueno, varias. Una de ellas es de Erika Bellán. Nos pregunta, ¿qué nos puede recomendar en el caso de la porcicultura? Ok, en la porcicultura lo más común es observar lo que es musca doméstica, que es la que predomina, desde luego. Aquí hay varios productos, afortunadamente, que pueden ser utilizados y creo que hasta cierto punto, afortunadamente, lo que es ese tipo de explotaciones, la resistencia a las moléculas no es tan alta, por lo que me ha tocado, digamos, ver en algunos artículos. No sé realmente qué tan, digamos, grande sea el fenómeno de purificación de resistencia en un momento dado, pero se habla muy poco, ¿no? Por consiguiente, los productos pueden funcionar. En este caso, hay varias formulaciones, como mencionaba, ¿no? Puede ser tal vez un neonicotinoide, ya sea en sebo o en pintura, hay varios también de esa manera, combinado con lo que sería una aspersión. De esta forma, pudiéramos controlar lo que serían las fases adultas, pero atención, si no se toma en cuenta o en consideración los focos de reinfestación, el problema va a seguir. Es decir, aquí es recomendable también utilizar una ciromacina, que sería un bioregulador de crecimiento combinado con los adulticidas, y ubicar bien los focos donde se están reproduciendo las moscas. Es decir, las fases larvarias es un punto muy importante, y una comparación sí vale la pena mencionar, que lo que vemos de adultas no se compara con lo que son las fases que no vemos, que son las fases larvarias. Podemos mencionar una proporción, tal vez no sería la correcta, pero el 10% es lo que vemos en adultos. El 90% serían las fases inmaduras. Entonces, las buenas prácticas de limpieza ayudarían bastante también. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta de Pepe del Ángel. Doctor Jorge, gracias por tu magnífica charla. ¿Se puede sugerir intercalar productos dentro de una misma temporada bajo el concepto de presencia de abanicos poblacionales? Con el cambio, por supuesto, de ingrediente activo. Definitivamente, sería una estrategia correcta. De hecho, no daría oportunidad de que algunos individuos, como menciono, estén purificando resistencia tal vez hacia una familia. Si se usan un tiempo más reducido, una rotación, tenemos la mayor certeza de que se van a eliminar esas poblaciones heterocigotas y obviamente tener un efecto más adecuado. No quiero también dejar de mencionar que la tendencia actual, no solamente usar químicos, atención, también hay que, digamos, utilizar lo que es el control cultural. ¿En qué? Atención, focos de reinfestación. Si también controlamos eso, podemos tener un mayor éxito. No solamente... Sí. Jorge, gracias. Perdón, ¿ibas a comentar algo más? No, es eso más que nada, o sea, no dejar de lado lo que sería el control cultural. Si también lo combinamos, lo que sería el integrado, podemos tener una mayor eficacia. No solamente el químico, atención. Gracias. Tenemos otra pregunta de Cintia Mogollón. Ella tiene una consulta desde Perú. Excelente ponencia. Dice, en Perú predomina Dermatobio minis. Bueno, dice Piura. No sé si Piura es una común, región sí. de Perú o es el nombre común de la mosca. Perdón. Bueno, me quedo en la misma. Adelante, Bueno, sí. dice Piura predomina Dermatobia hominis, generando miasis furunculares en el hospedero. Si el ganado se encuentra en crianza extensiva, ¿con qué principio activo recomienda iniciar el tratamiento y prevención para evitar la propagación de este parásito? Mil gracias.
Aquí, de hecho, lo más, digamos, efectivo que pudiera funcionar, aunque es explotación, desde luego, para ese sistema, serían las lactonas. Aquí sí, atención a lo siguiente también. Obviamente tienen un tiempo de retiro y dependiendo también si es de corta o larga acción, que puede ser de 30 hasta 70 días, dependiendo de la que se utilice, pero sí, lo más adecuado, una vez más, sería el uso de lactonas. Gracias. Gracias, Jorge. Tenemos otra, eh, otra pregunta de David Ramírez. Dice, ¿existe mayor control al atacar la larva o la mosca adulta? De hecho, las fases inmaduras nos aseguran un mejor control, porque como decíamos, tal vez no sea correcta la comparación en porcentaje, pero sí va por ahí la cosa de que el 10% es en fase adulta y el 90% serían las fases inmaduras. Si controlamos de manera cultural los focos de la infestación, podemos tener un mayor éxito al controlar también adultos. Bien, Jorge, gracias. Otra pregunta que es de Facebook de Oscar Bonilla. Gerardo dice, en sistemas de pastoreo de cambio continuo, la incidencia de moscas se mantiene en tolerancia. Pareciera que en función del ciclo biológico tanto de la mosca como la garrapata se rompe la sincronía entre el ganadero, la mosca, el pasto y el suelo. A ver, aquí quiero entender esa pregunta, pero bueno, aquí hay lo siguiente, si la presencia de moscas, como menciona, se mantiene en tolerancia, que quiero entenderlo como infestaciones bajas, y también menciona algo de garrapata. Sí. Dice, en función del ciclo biológico tanto de la mosca como la garrapata, se rompe la sincronía entre el ganadero, la mosca, el pasto y el suelo. Ajá. A ver, lo entiendo de la siguiente manera. Si las infestaciones son bajas, en este caso, tanto la presencia de garrapatas como también moscas, así como el forraje, en este caso, no son sincronizados para la reproducción del ciclo, que creo que ese es el punto que quiere tal vez mencionar. No sé si es correcto, pero si no, que replantee la pregunta. Pero viéndolo si es de esa manera, si tenemos infestaciones, como dice, tolerables, desde luego sí va a haber una reproducción, pero no va a ser tan alta como si tuviéramos infestaciones altas. Creo que esto es lógico, ¿no? Por una parte, pero esa sincronización de lo que es parásitos y forraje en suelo, que sería la presencia alta de los parásitos, en el sentido pues de que va a haber más si tenemos una mayor infestación. Si es tolerable, esto puede ser en un momento dado llevadero. Y pudiéramos utilizar lo que sería el sistema que nos habla George Yu de moderación, es decir, no tratar a aquellos animales que tengan una infestación abajo del umbral económico. Y hablando de umbrales económicos, vamos a mencionar que en el caso de moscas, mencionábamos que para mosca del establo, 25 moscas para arriba ya representan pérdidas. Y en el caso de la mosca del cuerno, 100 moscas por lado, que la vamos a multiplicar por 2, ya representa también pérdidas en producción. Si tenemos este menor número de moscas, pudiéramos tal vez esperar un poco para en un momento dado aplicar los químicos, evitando lo que sería la purificación también de individuos resistentes hacia la molécula. Ok, gracias, gracias Jorge. Erika Villano nos aclara, Piura es de Perú. Ok, correcto, bien. Gracias, Erika. Abigail nos hace un comentario, excelente presentación. Su experiencia con difluvensurón oral, ¿considera hoy una buena alternativa? Sí, de hecho es un bioregulador del crecimiento y tiene
plus, digamos, que puede atacar lo que serían las fases inmaduras. Obviamente, no sé qué tan alta puede ser la infestación con el uso solamente de esta molécula o en la zona de lo que se refiere, pero sí es una infestación también, digamos, alta, de acuerdo al número que mencionaba yo de moscas en los animales. Si se combina con un químico, tendría resultados más efectivos. Y obviamente con el método cultural, siempre y cuando tengamos la posibilidad de ubicar los focos de reinfestación. Que yo aquí puntualizo mucho ese detalle, ya que si no tomamos en cuenta ese aspecto y utilizamos solamente adulticida, realmente el resultado no va a ser lo deseado a corto plazo. Muy bien, Jorge, gracias. Yo tengo una última pregunta. Bueno, no tenemos ahorita más preguntas en el chat, pero yo tengo una última y va en relación a los tratamientos cuando llegamos a un predio y nos encontramos que hay una infestación mixta entre moscas y garrapatas, ¿no? Entonces establecemos un programa de baño, de manejo, de control para mosca, para garrapata, y ahí cómo poder eh, definir el mejor programa o cómo poder definir la mejor estrategia de control, entendiendo también el manejo integral de plagas. Cuando tenemos una infestación de moscas y tenemos una infestación de garrapatas. Ok. Sí, aquí resulta interesante plantear de nueva cuenta, sí, desde luego va a enfocarse sobre el manejo integral y va a depender también de la época del año en que estemos notando la presencia. Aquí lo importante va a ser, si estamos vamos a mencionar tal vez primavera, no es lo mismo que invierno, pero vamos a mencionar en primavera que tenemos infestaciones por lo regular altas, ¿no? Que se van a manifestar. Una vez que vemos la presencia de los parásitos, mosca garrapata, vamos a mencionar esa dualidad, aplicar desde luego lo que sería el tratamiento en ese momento. ¿Qué producto? Va a depender también, una vez más, también aquí insistiría en recurrir a lo que sería antecedentes de uso de productos si no se tiene el diagnóstico de susceptibilidad. Eso nos va a ayudar para elegir el mejor producto para control en ese momento. E incluso tal vez también recibir comentarios o si no se tiene, digamos, una idea del efecto que pueda presentar la molécula utilizada, si es eficiente o ya no tiene la eficacia que se espera. Ahora bien, una vez que se aplica ese tratamiento inicial, desde luego en la actualidad también tenemos lo que es el uso de vacunas contra garrapata, viendo que es un problema mixto. Entonces, si es posible incorporar lo que sería para el problema también garrapata, el uso del inmunógeno, sería adecuado llevar un programa que se maneja desde luego para lo que es el uso de la vacuna, el día 0, la semana 4, la séptima y luego a los 6 meses, pensando en un problema de garrapata que es severo y sobre todo si hay resistencia, lo mismo con mosca. Entonces, una vez que se establece el primer tratamiento, posteriormente, una vez teniendo el historial de lo que sería la elección de los productos más adecuados, que yo considero aquí, desde luego a la fecha no hay resistencia a los bioreguladores del crecimiento. Yo utilizaría bioreguladores e incluso lactonas, que no está difundida la resistencia, rotándolas para poder disminuir lo que serían las infestaciones. Incluso hay trabajos interesantes en ese sentido que no solamente rotan lo que sería lactonas, bioreguladores, sino también con un tratamiento por aspersión o un purón combinado, de tal manera que al cabo de un determinado tiempo vamos a tener una relativa limpieza de los animales. Posteriormente, en el transcurso de lo que sería el año, cuando empieza a repuntar la presencia ya sea de moscas o de garrapatas, no obstante se aplicó una vacuna, porque no es la panacea por sí sola la vacuna, aplicar un nuevo tratamiento en base al resultado de los tratamientos iniciales. Y sí, realmente diseñar un programa.
Entonces, una vez que ya aplicamos un segundo tratamiento, tal vez a los 2 meses, posiblemente 3 meses, ir checando lo que es también conteos, si es posible, o presencia de lo que son moscas o garrapatas sobre los animales. De esta manera podemos darnos una idea de la frecuencia con que vamos a aplicar los productos. En este caso, me estoy abocando a trabajos que se han realizado precisamente combinando lo que sería, como menciono, ese tipo de moléculas e incluso la vacuna incorporada o sin la vacuna, de tal manera que podemos utilizar esas estrategias de control con el bioregulador, la lactona y un tratamiento químico a la par. De esta manera podemos asegurar que vamos a alargar el siguiente tratamiento. En base a la respuesta de lo que se tenga de este resultado, podemos llevar a cabo la misma aplicación o incluso tal vez cambiar lo que sería el tratamiento por aspersión si se realizó uno con alguna mezcla que va a tener un efecto también esperado. Y finalmente, desde luego, tener lo que es el seguimiento de lo que es, en este caso, vacuna o excluida la vacuna, lo que es la lactona y el bioregulador de crecimiento, que sería en este aspecto la molécula de fluazurón, que también, desde luego, va a controlar lo que sería moscas. Tienen efecto doble, ¿no? Mosca con garrapata. Desde luego, aquí va a tener mucho que ver también lo que sería las infestaciones que se presentan, ¿no? Si mencionamos en la época más fuerte, que sería precisamente primavera, que viene algo así de esa manera, vamos a asegurar que cuando empiece lo que es la época de lluvias, si aplicamos otro tratamiento estratégico, vamos a evitar el pico poblacional de la siguiente generación, ya sea garrapatas o moscas. Sí es diseñar un programa, realmente es Sí, así de inicio fácil elegir, ¿no? Pero lo más llevadero sería de esa manera. gracias, Jorge. Bueno, Efraín Chacón se manda saludos desde Bolivia. Y bueno, si no, creo que no hay más comentarios, preguntas, más que agradecimientos por la presentación e información. Si no hay más comentarios y preguntas en este momento, Jorge, yo sé que es un tema muy interesante. Yo sé que es un tema de mucha plática, charla y entendimiento de pues todo lo que es este tema de comportamiento de las moscas, pero quiero agradecerte a nombre de Urofino tu aportación, tu tiempo, tus conocimientos para este tema. A todos los que están con nosotros, muchísimas gracias por su tiempo. Erika y G, gracias por el soporte, y a todos, bueno, muchísimas gracias por la charla. Jorge, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y un placer haber estado con nosotros. Pues más que nada, por mi parte, agradezco la invitación y bueno, no di mi correo, parece que la última slide ya no se presentó, creo que la corté, pero si alguien gusta anotar mi correo para tal vez hacer una pregunta posterior, con todo gusto estaría dispuesto a contestar. Entonces proporciono mi correo, si lo gustan anotar y posteriormente... A ver, ¿a qué lo puedo anotar en el chat, Jorge, si lo tienes? En este caso, jorge.osorio @senacica @ ¿sí? .gov.mx. Creo que está así, ¿no? Uno más que tengo también, bueno, creo que ese es el que ya consulto diariamente, se puede decir, y pudiéramos estar más en contacto. Muy bien, pues si no hay más comentarios y preguntas, Jorge, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo.
Igualmente agradezco la atención por todos y bueno, de estarme aguantando este tiempo. Y pues, lo posible la transmisión. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Jorge. Y a doctor. todos los que siguen por Facebook también, muchas gracias. Hasta luego, que descansen.